Le dice el Señor a sus discípulos: no teman, no tengan miedo. Es reiterado hoy en el Evangelio este pedido de Jesús: no tengan miedo. El miedo para nosotros es algo habitual y en algún punto el miedo no es malo porque nos hace ser precavidos, atentos. Hay un instinto de conservación y a veces el miedo es lo que nos pone en alerta. Dicen que se produce dentro de nosotros toda una cuestión química que hace que uno esté con los ojos más abiertos, los oídos más atentos. Pero Jesús no se refiere a ese miedo. Hay un miedo que nos lleva a la cobardía. Estuve tratando de ver de dónde viene la palabra cobardía y parece que en la raíz de la palabra está esa actitud de los animalitos cuando ponen la cola entre las patas. Hay un miedo que nos hace cobardes, pusilánimes, de alma pequeña, distinto a la valentía. El valiente es alguien firme, alguien robusto, alguien arriesgado. Parece que Jesús le dijera a sus discípulos, a nosotros: no tengan miedo, sean valientes. ¿Y por qué? Porque Jesús encarna la voluntad de Dios aquí entre nosotros. Al hacerse hombre, al hacerse carne, Jesús encarna el deseo del Padre, el proyecto del Padre, lo que en los evangelios se llama reino de Dios. Jesús encarna con sus palabras, con su vida, el proyecto del Padre, su voluntad, que en el mundo se haga presente el reino, que es hacer la voluntad del Padre. Es otro mundo, es otra manera de ser y de estar en el mundo, porque en el mundo hay muchas cosas lindas y buenas, no cabe la menor duda que eso es así, pero también hay una lucha no menor con el mal. En el mundo también hay mal. Y entonces hacer la voluntad del Padre es todo un trabajo por el cual Jesús dio la vida. Jesús llama a los discípulos y durante un tiempo los va formando, diríamos así, los lleva a su escuela, que no es una escuela con pizarrón, sino que es una escuela de vida. Los va formando en la intimidad, en lo secreto. Y en algún momento a esos discípulos que los fue instruyendo en el proyecto de Dios, les dice: bueno, vayan al mundo, grítenle al mundo. Esto que ustedes aprendieron aquí conmigo en lo secreto, en lo íntimo, ahora díganlo, díganlo. Pero Jesús les advierte y les dice: miren, un poquito antes del Evangelio que leímos hoy, miren que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Hacer este proyecto en este mundo en donde hay una lucha entre el bien y el mal no va a ser fácil. Y van a tener dificultades serias, que van a venir de gente que no los conocen, pero también de amigos y familiares de ustedes. Va a haber oposición. No es tan fácil que la voluntad de Dios se haga en el mundo. Entonces, sepan que van a hablar mal de ustedes, los van a difamar, van a mentir sobre ustedes. A Jesús, nos dicen los evangelios, los suyos lo llamaban loco. Bueno, pero va a haber cosas más graves. Los van a torturar y hasta los van a matar. Para que la voluntad de Dios se haga en el mundo, es tan fuerte este trabajo, es tan serio, es tan delicado este trabajo,
que van a sufrir persecuciones hasta la muerte. Jesús llama a sus discípulos, los forma, los envía, pero les advierte que si se comprometen con el reino, van a tener dificultades, no menores. Y entonces por eso hoy les dice, no tengan miedo, no se acobarden, sean valientes. ¿Por qué? Porque bien vale la pena poner todo para que la voluntad de Dios se cumpla, se haga presente aquí. Bien vale la pena. Vale la pena dar la vida por esto. Aunque muchas veces uno creyera que la buena noticia cae en saco roto, que uno no percibe la eficacia de la buena noticia, la verdad es que el reino trabaja como una semillita, como la levadura. Vale la pena, porque esto es de Dios, no es una cuestión nuestra solamente. El reino es de Dios, y entonces Jesús usa esas frases, bueno, miren, los gorriones, los pajaritos son valiosos, pero bueno, la gente los compra por monedas, ¿no? La vida de ustedes no es así, no se compra por monedas. Tanto es así que ni un cabello les va a faltar sin que el Padre no lo sepa. Un dicho como diciendo, la vida de ustedes es muy valiosa para Dios. El reino es de Dios, vale la pena hacer presente el reino y la vida la cuida Dios. Por eso, si algo hay que temer, dice Jesús, si a alguien hay que tenerle miedo, es el que puede separarnos de Dios. El miedo es a ese que puede separarnos eternamente de Dios y del proyecto de Dios. Pero no tengan miedo, anímense, sean valientes. Claro, transformar el mundo de violento a pacífico y reconciliado es todo un trabajo que si te comprometes en serio te quita el sueño. Transformar un mundo de injusto a justo es correr riesgos de vida. Salir de la corrupción, dejar atrás la corrupción para hacer un mundo, una sociedad, un grupo más ético, más moral, es un trabajo serio, difícil. Transformar el mundo de la desigualdad de oportunidades a un mundo en donde todas las personas puedan vivir con dignidad, apostar por la dignidad humana, ese es el trabajo del reino. Todos somos hijos de Dios, hijas de Dios. Todos iguales ante el Padre, hermanos entre nosotros. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. No hace salir el sol para unos y para otros no. Nuestro Dios quiere un mundo en donde todo ser humano se sienta ser humano, hija, hijo de Dios, hermano. Si te vas comprometiendo en este trabajo de hacer que la voluntad del Padre, el reino, esté, sin duda que esto implica tiempo, vida, corazón, en el fondo una coherencia de vida que cuando la alcanzás molesta. El Antiguo Testamento nos habla de algunos hombres que por hacer presente la voluntad de Dios, los profetas, como Jeremías, la primera lectura, los mataban, eran incómodos. La coherencia de vida incomoda, tanto incomoda que querés sacarla. El que se va acomodando, y el que se acomoda a una situación y entonces dice cosas distintas según el que lo escucha, el que zafa, el que no incomoda, pasa.
Pero el que asume la coherencia del reino corre riesgo de vida. Hoy el Señor nos invita a esta valentía, a no tener miedo. Y tenemos que pedir la gracia para ser fuertes, porque el mundo va a cambiar cuando haya muchas personas comprometidas y valientes con el reino. A mí me parece que entre nosotros, en nuestra sociedad, en la Argentina, los tiempos que corren, estos momentos históricos son tan delicados, son tan difíciles. Y uno piensa lo que se viene en la pospandemia, y todos sabemos, todos intuimos, que son tiempos donde vamos a tener que arremangarnos mucho, todos. Entonces uno creería hoy que la valentía, algunos pueden pensar, que la valentía es estar de un lado o de otro lado. Y entonces alguno puede pensar que se es valiente cuando al otro se lo trata como a un enemigo. A mí me parece que hoy la valentía es sostener la comunión, sostener la unidad. Ser capaces de ser puentes cristianos que apuesten a la comunión. Me parece a mí que hoy nosotros, que hemos escuchado el llamado de Jesús a construir el reino aquí, a hacer presente la voluntad del Padre, está en sostener una comunión que muchas veces es ridiculizada, una unidad de vida, una comunión entre nosotros que muchas veces se piensa como una tontería. Y a mí, sin embargo, me parece que hoy lo valiente es esto. Por eso les invito a que, escuchando el llamado del Señor, le pidamos esto: ser fuertes, robustos, valientes viviendo el Evangelio. Porque me parece, termino aquí, que si nosotros apostamos por la cobardía, si nosotros apostamos por la división, el desencuentro, el camino que vamos a recorrer es el camino de la disolución. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia de ser fuertes para que el reino se haga presente entre nosotros.